Pastor, yo me hice cristiano gracias a las oraciones de mi esposa. Fueron las palabras de un hermano en Cristo que me narraba cómo fue su conversión. Y dice que ocurrió esta conversión en parte gracias a las oraciones y a la intercesión de una esposa que no se dio por vencido. Me contaba este hermano que en sus años de inconverso, antes de venir a Cristo, fue terrible, fue muy maltratador de su hogar. Era un hombre que pasó por varias infidelidades, él cometió las infidelidades, aparte maltrataba, ultrajaba a su esposa, la descuidaba. Bueno, era un hombre que no estaba pendiente de las necesidades económicas de su familia. Antes bien, quizás para el vicio y para los amigos sí siempre había, pero para su esposa, para sus hijos no. Y cualquier otra esposa quizás no le hubiera aguantado y nadie la podía juzgar porque era una situación insostenible. Pero esta esposa, Dios le dio el amor, le dio la fuerza, le dio el coraje, le dio la fe para perseverar en oración por su esposo. Y cuenta este esposo que una noche de un sábado, él había salido de parranda con sus amigotes y él era experto en entrar sumamente calladito a la casa. Así que le consta que la esposa no sabía que él estaba entrando a la casa. Y cuando él entra a eso de las 11 de la noche, cerca de la medianoche del día sábado para amanecer domingo, este hombre, para sorpresa suya, encuentra a su esposa en la habitación, de rodillas, totalmente ajena al hecho de que él había entrado ya a la casa. Y cuando este hombre entra, la escucha hablando con alguien y se acerca y ve un poquito más y se da cuenta que la esposa está orando, está de rodillas en su habitación orando. Y las palabras que salían de su boca no eran palabras de amargura, no eran palabras pidiendo venganza, no eran, digamos, salmos imprecatorios, ¿verdad? Diciendo, Señor, hazme venganza de mis enemigos, ¿verdad? Ni nada de eso, sino que decía, Señor, te doy gracias por mi esposo, te doy gracias porque a pesar de todo tú le has guardado la vida y yo no pierdo las esperanzas que tú lo vas a traer a los pies de Cristo, que tú lo vas a traer a tus caminos. Te pido que ahí donde anda ahorita lo guardes, lo protejas. Te pido que lo sanes, que le ayudes. Y empieza a pedir a esta mujer por su trabajo, empieza a pedir por el hogar, por la provisión, por los hijos. Empieza a darle gracias por el esposo que tenía. Te pido que mis hijos lo puedan siempre honrar como su papá que es. Ayúdalo en sus debilidades. Y empieza esta mujer a decir estas palabras que impactaron el corazón del esposo, aunque él por fuera pues se hizo el serio, el duro, ¿verdad? Se hizo saber de que ahí estaba ya. Entonces la esposa, hola, ¿ya veniste? Sí, voy llegando, estoy cansado, voy a dormir. Y se fue a dormir este hombre, pero quedó en su mente y en su corazón marcado el hecho que la esposa había estado orando por él. Qué tremendo cómo cambia nuestra vida cuando nos damos cuenta que alguien más está orando por nosotros. Usted y yo, si somos cristianos, en cierta forma, somos producto de las oraciones de alguien más. Somos producto de las misiones y producto de las oraciones. Hubo alguien que seguramente estuvo orando por nosotros. Pero ¿cómo cambiaría tu vida si te dieras cuenta que hay alguien que está constantemente orando por tu salvación, orando por tu perseverancia, orando por tu santificación, orando por tu crecimiento espiritual? Y ese alguien es tu intercesor. Mi intercesor es nuestro Señor Jesucristo. Es cierto que hay personas que oran por nosotros, pero la intercesión más valiosa, la que el Padre siempre escucha y responde positivamente, es la intercesión de Cristo. En Juan capítulo 17 vemos una oración preciosa que quedó registrada. Gracias a los apóstoles, gracias al apóstol Juan, queda esta oración de Jesús registrada. Es una oración triple que Jesús hace en su última noche antes de ofrendar su vida. Por eso ha sido llamada la oración sacerdotal, porque en ese momento Jesús va a tomar su rol de sacerdote, no solo intercediendo por nosotros, sino presentando el sacrificio ante Dios, y ese sacrificio iba a ser Él mismo. Así que Él hace el rol de cordero sacrificial y el rol de sacerdote, y hace una oración que está dividida en tres partes.
La primera parte es una oración donde él le pide al Padre que lo glorifique, está entre los versículos 1 y 5, Juan 17, versículos 1 al 5, donde le pide al Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ha llegado el momento, yo te he glorificado y ahora glorifícame tú. La segunda parte pide por sus discípulos, de los versículos 6 al 19. Está pidiendo específicamente por los 12 discípulos que el Señor le había entregado, a pesar de que uno de ellos se tenía que cumplir la escritura que no era un verdadero discípulo, ¿verdad? Iba a ser sustituido después, que era Judas. Pero los demás, los otros 11, habían sido guardados por el poder de Dios. Cristo les había revelado la palabra de Dios, ellos habían creído y el Señor los había protegido, pero ahora se iba a apartar de ellos por un momento, mientras iba de regreso al Padre. Ahora le decía, Señor, te pido, Padre, por estos mis discípulos, que los guardes así como yo los he guardado mientras estuve con ellos. Santifícalos en tu verdad. Señor, que sean uno como tú y yo somos uno. Que perseveren. Qué precioso es saber que Jesucristo ora por los creyentes pidiendo esas mismas cosas. Hoy en día Jesús está orando porque muchos que no han creído vengan a la fe, porque son escogidos del Padre y van a venir a la fe tarde o temprano. Cristo está pidiendo el alma de esos escogidos. Cristo también está pidiendo que los que ya creemos seamos santificados por la palabra de verdad. Está pidiendo porque los creyentes nos mantengamos unidos, unidos en santidad, unidos en la verdad de las Escrituras. Él está pidiendo que nosotros seamos guardados por el poder de Dios, seamos preservados, perseveremos en los caminos de Dios. Por más dificultades que hoy estés pasando, por más situaciones difíciles, quiero que sepas que Jesucristo está intercediendo por ti y el Padre siempre oye a Cristo y el Padre siempre le contesta a Cristo y le concede sus peticiones. Pero usted dirá, bueno, pero ¿en qué momento está Jesús orando específicamente por mí? Bueno, no solo lo dice la Biblia en otras partes, ¿verdad? Que Jesús está a la diestra de Dios, intercede por nosotros, sino también ahí vemos de los versículos 20 en adelante, Jesús dice, no solo ruego por estos, ruego también por todos los que van a creer por la predicación de los apóstoles. Usted y yo estamos ahí en el capítulo 17 de Juan. Estamos mencionados como todos los que iban a llegar a creer y el Señor ora por nosotros y dice, no pido, Señor, que los saques de este mundo, sino que los guardes del mal. Qué bueno es saber que Cristo piensa en ti por nombre y apellido, que Cristo te lleva en oración ante el Padre, que no estás solo, que hay alguien que está muy pendiente de lo que estás viviendo, muy pendiente y muy conocedor de tu proceso. Hay alguien que sabe tu necesidad y se compadece de ti y es poderoso para interceder por ti ante el Padre. Y ese intercesor precioso es Jesucristo. Descansemos en esa intercesión, confiemos en Él, pidámosle que nos santifique, alineemos nuestra oración a la oración de Cristo de Juan 17. Y digámosle también al Señor que traiga a la fe en Cristo a todos los que el Padre le ha dado. Porque tenemos la garantía que gracias a esa intercesión poderosa, el Espíritu Santo va a convertir a todos aquellos que le pertenecen al Padre. Van a venir a Cristo. No nos cansemos de orar. No nos cansemos de interceder. Cuando intercedemos por otros, nos estamos pareciendo más a Jesús porque Él es el intercesor por excelencia.